traemos un tema interesante que trataremos de analizar y reflexionar con la ayuda de Lorena, Juliet y Camila. Este es un tema que por muchos años ha afectado a nuestro país. Pero ¿qué pasa? No se le da la importancia que se merece. ¿Por qué? En muchos casos somos ignorantes frente al tema o porque creemos que no nos afecta este tema, no nos incumbe. Algo que no debería ser así porque somos parte de un mismo país. Primero que todo, ¿qué es una víctima? Claro que sí. Una víctima es un ciudadano, primero que todo, que ha sido afectado por el conflicto armado en su integridad y en su dignidad, teniendo en cuenta los tipos de hechos victimizantes según el marco de la Ley 1458 de 2011. Ya sabemos que es una víctima, pero ¿qué es eso de la reparación a las víctimas? Se define como un derecho, ojo a esto, un derecho que tienen todas y cada una de las personas que por uno u otro motivo se han visto vulneradas por la violencia. Esa violencia tan sonada y trillada en nuestro país. Violencia que se ha vivido desde el siglo XIX, por allá en los años donde los conservadores y los liberales se peleaban a muerte por el liderazgo de esta Colombia. Ahora, ¿en qué consiste la reparación a las víctimas? Se dice que tiene 5 medidas. La primera, satisfacción. La segunda, rehabilitación. La tercera, restitución. La cuarta, indemnización. Y la quinta, garantías de no repetición de la violencia que tanto los ha atormentado. ¿Alguno de ustedes saben quiénes son los victimizantes? Eso también es importante. En el marco del conflicto armado son guerrilla, paramilitares, agentes del Estado o grupos que tienen control territorial y manejo de armamento. Pero profundicemos un poco más. Frente a la problemática, en el Registro Nacional de Víctimas se reconocen 8.944.137 víctimas del conflicto armado, de las cuales 7.227.885 cumplen con los requisitos para ser parte del plan político para su atención y reparación. El otro, 1.716.252 son víctimas que lamentablemente o ya se encuentran fallecidas o desaparecidas. Además, en el estudio se logra evidenciar que el mayor hecho de víctimas fue en los años 2001 a 2005. Lo cual nos lleva a reflexionar que esto es muy triste. ¿Ustedes sabían esto? ¡Por Dios! Pero ¿saben qué es lo más triste e injusto de esta situación? Que la reparación de víctimas ha tenido mayor presencia en la ciudad de Bogotá. Aquí van llegando de diferentes lugares del país las personas que necesitan una atención y una reparación. Claro, piensan que porque es la capital les van a dar una solución más rápida. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que sí? Además, el reto del gobierno de nuestro señor presidente Iván Duque es trabajar para unificar los sistemas de registro de víctimas de la capital del país, ya que en Bogotá no existe un instrumento que permita identificar cuántas víctimas hay. Hubiéramos empezado por ahí. Tenemos ley, pero no tenemos un instrumento para el registro de víctimas. Estamos mal. ¿Cómo se está registrando las personas? Porque la información no coincide. Al pinochazo. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Por supuesto, a comprender que la reparación de víctimas es un problema político, pero también cultural, porque la violencia cultural es el producto cambiando de una alta exposición a 0 grados de violencia, por un lado, y del bombardeo de mensajes que justifican, promueven y glorifican la agresión. En otras palabras,
Acostúmbrate a la violencia y convéncete de que esa violencia es buena y necesaria. Vamos a lo que nos interesa. El Estado colombiano está en la obligación de reparar integralmente a todas las víctimas de violencia sociopolítica, tanto por su condición de garante de los derechos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, como porque así lo dispone la jurisdicción internacional. Pero en realidad ¿se cumple y se lleva a cabo en su totalidad? Lo dudo. Es algo que como colombianos y parte de este conflicto nos debemos preguntar, ya que todos y cada uno de nosotros debe tomar conciencia de qué pasa a nuestro alrededor y cómo podemos participar para que estos procesos sean claros y se ejecuten de manera asertiva. Vea pues, pero hay algo más, chicas. En nuestra sociedad es relevante tener en cuenta que gozar de cada uno de los derechos no implica devolverlos. No, señor. También hay que velar porque se mantenga siempre y en todo momento. Preguntémonos, ¿hay estrategias de participación y compromiso constante para evitar que vuelvan a ocurrir estas violaciones? En el trabajo con víctimas ha prevalecido el reconocimiento de la subjetividad de cada una de sus necesidades frente al acompañamiento y de los recursos entregados a los diferentes tipos. Además, el contexto rural también ha sido incluido en este proceso. ¿Será esto suficiente? ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué piensan? Bueno, miremos la ley 1448. Sí, señores, muy completa, pero ¿qué observamos? Una variedad de falencias, como por ejemplo, la inscripción de las víctimas que no permite en muchas ocasiones cumplir con las necesidades planteadas dentro de la misma ley y las de las mismas víctimas, ya que las necesidades de estas víctimas necesitan acompañamiento incondicional y no solamente económico, sino psicológico, ya que los daños se transmiten por generaciones, así no hayan sido directamente afectados. Y miren lo que pasa, por falta de información o desconocimiento de los canales que se tienen para acceder a esta reparación, actualmente no se encuentran en los programas nuestras víctimas. Pero hay algo muy bueno en la ley 1148. Dictaminó la atención prioritaria y diferencial en las escuelas en el país a los menores víctimas de conflicto. No olvidemos que son ellos nuestro futuro y que su desarrollo integral depende de todos. Esperemos que esto se esté llevando a cabo como debe ser. Los daños y las vulnerabilidades sufridas por parte de los niños, niñas y adolescentes en los contextos de guerra conllevan a daños tanto en la subjetividad como en su dimensión social y comunitaria, ya que pues han sido afectados principalmente ellos. Si el daño es complejo y multidimensional, la respuesta por parte del gobierno no puede ser fragmentada, debe ser articulada y contemplar aspectos económicos, sociales, culturales y políticos y ambientales que permitan reparar los daños causados a ellos. Hay algo que no hemos hecho y es comprender el contexto del conflicto. ¿Esto qué indica? Primero, analizar los factores de división y de los orígenes de las tensiones presentes. Segundo, identificar los elementos de cohesión, las capacidades y potencialidades para la transformación de los escenarios de tensión. Tercero, comprender los efectos de cada una de las acciones planeadas para responder a la situación de tensión. Cuarto, buscar opciones alternativas con otros actores conocedores del contexto. Y quinto, comprobar las opciones y optar por aquella alternativa que minimice los riesgos, daños o impactos sobre el sujeto o la comunidad. No olvidemos, la reparación no se puede reducir a una fórmula matemática que produce un valor monetario o acciones de inversión social que son responsabilidades que le competen al Estado, como garante de los derechos económicos, sociales y culturales frente a todos los ciudadanos. La reparación integral para todo el universo de víctimas individuales y colectivas es la única inversión que proporciona una verdadera reconciliación. Por supuesto, indispensable para promover la convivencia
pacífica y fortalecer la democracia. Lo lograremos. Colombia, debido a sus condiciones contextuales y restricciones institucionales, posee importantes dificultades para hacer realidad la reparación a nuestras víctimas, desde los propios marcos de significación de estas últimas, por lo que en numerosas ocasiones ha generado en estas efectos contrarios a los esperados. Revictimizarlas, impactando en su identidad y en el tejido social, con lo que exacerba el daño y el impacto producido por el conflicto armado. En conclusión, y para finalizar nuestro programa, podemos decir, sí tenemos leyes, sí las hay, pero no se cumplen o se cumplen a medias. Y queda una pregunta en el viento. ¿En dónde quedan los recursos disponibles para esta población vulnerable? ¿En dónde habrán quedado? Ahora dirán que los invirtieron en otras mejoras para el país. Bueno, mientras conseguimos que se nos respondan estos interrogantes, dejemos por hoy nuestro programa hasta aquí. Nos veremos en una nueva oportunidad y no olvide suscribirse a nuestro canal.